Bienvenidos, seguimos adelante en este quinto Congreso Internacional de Pacientes de Artrosis, organizado por WAFI. Vamos a hablar, yo siempre digo lo mismo cuando digo, vamos a hablar de la vitamina D, siempre hago el apunte de la vitamina D de Dinamarca, para que se entienda bien de qué vitamina estamos hablando. Damos la bienvenida al doctor don Daniel Martínez Laguna, que nos acompaña. Doctor, muy buenas tardes, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. El doctor Martínez Laguna es especialista en medicina familiar y comunitaria del CAP Sant Martí de Provençals y como ven a su izquierda está nuestra queridísima Carmen Sánchez, que es, bueno, tesorera de ACOSAR, es paciente, es amiga, es absolutamente de todo. Don Daniel, la vitamina D, importantísima. Creo que tiene usted una presentación que nos va a poner en línea, ¿no? La idea quizás un poco sería, la presentación es un poco resumen, ¿no? de todo lo que... De todo lo que yo ahora puedo preguntar. Bueno, pues o de todo lo que preguntarás. Vitamina D. ¿Qué especificidades tiene la vitamina D con respecto a otras vitaminas, doctor? Bueno, a pesar de que, ¿no?, el nombre lo dice, le llamamos vitamina, en realidad, más que una vitamina entendida como un nutriente, es más una hormona, tiene un efecto más hormonal que no un efecto de una típica vitamina. Yo le oigo bajo, doctor. ¿Sí? Le oigo bajo, no sé si tiene usted el micrófono. ¿Se puede subir un poco el micrófono? A ver, o los ¿mejor? Compañeros. Ahora ¿Sí? mejor, ¿verdad? Disculpad. Bueno, pues adelante. Lo que comentamos, en realidad más que una vitamina, que un nutriente, estaríamos más frente a lo que sería una hormona, ¿de acuerdo? Es un esteroide, esto es muy importante, y también es muy importante tener en cuenta que no es una vitamina al uso que adquiríamos con los alimentos, sino que en realidad la mayor producción de vitamina D la vamos a realizar nosotros y a nivel de la piel. Y para que esto pase, también es muy importante que tengamos una correcta exposición solar, ¿de acuerdo? Si no hay sol, no tendremos vitamina D. O sea, lo obtenemos básicamente del sol. El 90% lo obtenemos, no es que lo tengamos del sol, sino que lo obtenemos a través de una serie de nutrientes que ingerimos, pero es necesaria una activación a nivel solar. De hecho, a nivel de los alimentos lo encontraremos en vegetales en forma de ergocalciferol, y en fuentes animales en forma de colecalciferol. El ergocalciferol es el que necesita de una primera activación a nivel de la piel gracias al sol. Y aún así, lo que tendremos entonces, que será el colecalciferol, es una forma inactiva también de vitamina D. Para que la vitamina D se active, esta tiene que ser transportada por una proteína y tiene que llegar primero a nivel del hígado, donde habrá una hidroxilación, y tendremos una forma parcialmente activa, y después a nivel del riñón, donde se producirá una segunda hidroxilación, donde tenemos la forma activa, que es la que mayor afinidad tiene por el receptor de vitamina D. Porque en nuestra alimentación habitual, ¿dónde la podríamos encontrar, doctor, la vitamina D? Hay muchas, al revés, perdón. Hay pocas fuentes de alimentos en los cuales tengamos vitamina D. Básicamente, pues podemos encontrar a veces pues, en ostras, en los huevos, pero aunque se encuentre ahí, tendríamos que tomar tal cantidad de alimentos para llegar a satisfacer las necesidades mínimas diarias que verdaderamente esto es poco factible, ¿no? De hecho, si pensamos en los países nórdicos, en los cuales ellos ya asumen que no tienen sol, lo que hacen es enriquecer la mayoría de alimentos con vitamina D. Aquí es cierto que tenemos algún alimento enriquecido con vitamina D, pero no es lo habitual, no tenemos esta costumbre, con lo cual con la dieta no llegaremos. Claro, usted habla muy bien de los países nórdicos que se pasan por medio año sin sol, de noche, y no tienen el principal aporte de la vitamina D. Y ahora nos podríamos preguntar, aunque esto ahora lo estamos enviando a todo el mundo a través del canal YouTube de WAFI, estamos en Barcelona, estamos en España, estamos en el sur de Europa, un país de sol, un país que tiene más de 300 días al año de sol. Sin embargo, me cuentan los especialistas que cuando se hace una analítica, en un porcentaje elevadísimo, los niveles de vitamina D están por debajo de lo idóneo. ¿Cuánto sol deberíamos tomar o qué pasa? ¿Que no tomamos el sol? Bueno, ahora estamos llevando la mascarilla, eso puede ser también un hándicap, imagino. Sí, pero el problema viene de antes de pero la mascarilla. Pero el problema viene de ¿no? antes, efectivamente. ¿Por qué en un país de sol hay carencias de vitamina D?
Bueno, lo primero de todo es que es cierto, no voy a decir yo que no somos un país de sol, porque lo somos, pero somos un país de sol que está por encima del paralelo 35 norte, y esto hace que la incidencia del rayo solar no sea la misma que si estás por debajo, con lo cual la producción es menor. A la vez, hay otra serie de factores que son muy importantes, es decir, supongo que, ¿no?, en su caso, pues alguna vez se han acudido a un dermatólogo. Lo primero que le va a decir el dermatólogo es que el sol prohibidísimo, y que en el caso de que tenga que salir a la calle, pues que es un protector solar. Es cierto, ¿no? Y cada vez usamos más protectores solares y esto dificulta más la penetrancia del sol. A la vez, a medida que nos vamos haciendo mayores, la piel es más poco permeable a la penetración solar, y esto hace que también influya. Y hay otra serie de factores, pues como puede ser, por ejemplo, el hecho de que, bueno, cada vez somos más sedentarios, nos cuesta salir menos a la calle, la zona de exposición, que comentaba antes la pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que estar? Lo que se recomienda en general, en población general, es que por lo menos la zona de cara y brazos esté expuesta unos 15 minutos, y sobre todo en los meses, pues contando pues, entre marzo y octubre, con esa exposición tendríamos unos niveles adecuados de exposición solar. Si tenemos que usar un protector solar, que sea básicamente no superior a 30, ¿de acuerdo? Y obviamente si tenemos alguna patología de la piel que imposibilita esto, pues tendremos que asumir que con la exposición solar no tendremos suficiente y tendremos que hacer otro aporte, ¿de acuerdo? Un aporte externo. Hemos de asumir que somos sedentarios, don Daniel, que no hacemos ni esos 15 minutos. No. Óigame, todas las vitaminas son importantes, todos los minerales son importantes, las hormonas son importantes. En este caso, ¿para qué es importante la vitamina D? Bueno, lo que les comentaba antes, ¿no? De hecho, muchos autores ya no le llaman ni vitamina, le llaman hormona. Sí. ¿Eso puede confundir o no? No, yo pienso que al revés. Yo creo que hay que quitarle el calificativo de vitamina, ¿no?, en el sentido de que no solo es un nutriente, y hay que ver que todos estos comportamientos que tiene a nivel de hormona, que es conocido, o sea, sabemos que receptores de la vitamina D están en la mayoría de tejidos y de órganos, ¿de acuerdo? Y además sabemos que a nivel local actúa mediando la proliferación celular, y esto hace que influya en procesos como, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa, o sea, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, también tienen un efecto sobre cáncer, sobre infecciones, pero quizás el más importante de todos, y que pienso que es el que más nos centraríamos a hablar, sería sobre el metabolismo óseo, porque si bien es cierto que hay muchos estudios que hablan de la asociación con estas enfermedades, lo que se ha visto o no tenemos evidencia no hay ensayos clínicos que hayan demostrado o que hayan de hecho probado qué impacto tiene el dar o corregir unos niveles de vitamina D, pues, con patologías como por ejemplo el cáncer, la diabetes o incluso la mortalidad. Pero sí que tenemos datos en cuanto al metabolismo óseo, que es un poco quizás lo más centrado. Incluso a lo largo de estos meses, con todo el tema de la pandemia, seguro que más de una persona habrá visto la vitamina D asociada al sistema inmunológico, ¿no? Sí. Refuerza el sistema inmunológico, dice. Sí. De hecho, relacionado con el tema de COVID, ¿no?, que quizás es lo que más hemos vivido últimamente, es cierto, ¿no?, hemos visto que hay algún trabajo que incluso ha intentado ver la eficacia de suplementar vitamina D en cuanto a las complicaciones por COVID. Bueno, los datos son un poco limitados, ¿no? Yo creo que no podemos generalizar, pero sabemos, ¿no?, que incluso esto que os decía antes del efecto local que tiene a nivel de las citoquinas, pues se ha visto que tiene incluso un papel en la replicación de coronavirus, con lo cual, obviamente, unos niveles corregidos de vitamina D hará que el virus lo tenga más complicado para replicarse. Pero lo que nos interesa hoy, ya que estamos en un congreso de artrosis, en un congreso de pacientes, es la influencia y la incidencia de la vitamina D en el metabolismo óseo. ¿Cuál es exactamente, don Daniel, doctor Martínez Laguna, la importancia para nuestros huesos, la ingesta, la toma de vitamina D? Bueno, básicamente la vitamina D donde actúa es a nivel del metabolismo fosfocálcico, ¿no?
y actúa a tres niveles. A nivel de la absorción intestinal del calcio y del fosfato que tenemos en la dieta. Si tuviésemos unos niveles deficientes de vitamina D del calcio que aportamos en la dieta, no absorberíamos más de un 15%, con lo cual de ahí la importancia de tener unos niveles correctos de vitamina D. Cuando el calcio y el fosfato no están bien, pues nuestro cuerpo, que es muy sabio, lo que hace es intenta compensarlo, y esto lo hace mediante la resorción ósea. Intenta sacar calcio del hueso. Si este mecanismo está muy aumentado, lo que hará es que nuestro hueso sea más débil, y esto es lo que se conoce como la osteoporosis. Y además también tiene un papel muy importante la regulación de la parotormona, que esta sí que, como su nombre dice, es una hormona propiamente dicha, y que tiene también un mecanismo muy importante en el tema de la resorción ósea. De tal forma que cuando tenemos un déficit de vitamina D, lo que nos va a pasar es que tendremos un paciente o una paciente que tendrá una baja masa ósea, o sea, una osteoporosis, que tendrá un riesgo de fractura, y además sabemos que unos niveles bajos de vitamina D se van a asociar también con un mayor riesgo de caídas, porque la vitamina D también tiene un efecto sobre tanto el equilibrio como la fuerza muscular, con lo cual la suma de todos estos factores que comentaba hará que nos encontremos ante una paciente o un paciente con mucho más riesgo de sufrir una fractura osteoporótica. Usted es médico de familia, está ahí en la primera línea del frente, por así decirlo. Espero que lo estén llevando ya mejor lo del COVID, ¿no? Doctor, han sido semanas y meses duros. Lógicamente, imagino que podrá ser en cualquier momento. La prevención siempre es fundamental. Dicen que en medicina más vale prevenir que curar. ¿Se puede tomar vitamina D a alguien que a lo mejor tiene antecedentes de osteoporosis? Y le han dicho, cuidado, que si tu madre tiene osteoporosis, si tu tía, si tu abuela, pues tú tienes más números de tener osteoporosis. ¿Empezamos ahí a tomar vitamina D para prevenir, o hemos de esperar a tener la fractura, hemos de esperar a tener ya la osteopenia o la osteoporosis, y ahí es cuando nos la recetan? En general, la vitamina D, lo que comentaba antes de los niveles o la cantidad mínima diaria que necesitaríamos, está establecida para población general, y esto serían unas 800 unidades día. Lo que comentaba antes, es muy difícil conseguirlo con la dieta, y es cierto que tenemos algunos alimentos que están suplementados. También es cierto que no tenemos suficiente evidencia como para recomendar el dar suplementos, o sea, en este caso fármacos que lleven vitamina D para población general, porque donde sí que hemos visto que tiene un efecto en protección frente a las fracturas es sobre todo solo dando vitamina D es en pacientes institucionalizados, es decir, pacientes que están en un entorno residencial. El conseguir tener unos niveles de vitamina D se ha visto que sí que se asociará a una disminución del riesgo de tener fracturas. En población general esto no lo hemos visto, pero obviamente si todos tuviésemos unos niveles de vitamina D, pues esto sería mucho mejor que no tenerlos, porque antes comentaba, ¿no?, el hecho de, a nivel de la población española, bueno, estamos en unos niveles de vitamina D que son bajos, ¿no? Se estima que entre un 40 y un 60% de la población está en unos niveles de insuficiencia, es decir, por debajo de 20 nanogramos mililitro, y esto, bueno, nos tendría que hacer pensar. Eso habría que corregirlo. Correcto. Eso habría que corregirlo. Carmen, ¿cuándo empezó usted, o cuándo empezaste tú, a tomar, te recetaron, imagino, por vez primera la vitamina D? ¿Y por qué motivo? ¿Por tu osteoporosis? Pues, como muy bien ha dicho el doctor, sí, resulta que la vitamina D no la consideran muy importante, y sin embargo hay que insistir que los médicos, cuando por lo menos una vez al año, cuando nos hagan una revisión, sí, que pidan determinación de la vitamina D en sangre, porque luego se olvidan y llega a lo que él ha dicho, que hay niveles bajos, que no se entiende cómo en España, con tanto sol, sí, tengamos menos vitamina D en nuestra sangre, las españolas, vamos a decir más que los españoles, pero que tenemos menos cantidad de vitamina D, y esto, comparado con las suecas, que tienen más vitamina D que nosotras, a pesar de que no haya sol, tienen suplementados
los muchos productos normales, la leche, el pan, muchas cosas las tienen suplementada con vitamina D, con lo cual las suecas tienen más vitamina D que las españolas. ¿Cuándo empecé yo? Pues ya ni me acuerdo, porque desde que empecé a tomar los complementos para la osteoporosis, me han ido variando naturalmente a lo largo de los años, pues siempre me aconsejaban calcio y vitamina D acompañado del fármaco propio para la osteoporosis. Entonces, yo se lo recomiendo a todas las socias que les digan a sus médicos la importancia que tienen de unir la vitamina D con los lo que les mandan, los fármacos que les mandan para la osteoporosis, claro. Y sobre todo para que no se caigan, para que no haya fracturas, que han aumentado. Ayer lo decía el doctor Palacios, sí. Yo tenía las cifras de 2017 de 330.000 fracturas al año y él me dijo, Carmen, ahora son 450.000 fracturas este año, de modo que ha aumentado un montón la cantidad de fracturas. Hay que trabajar en este... Es que la cifra no es baladí, son más de 100.000 fracturas por día, de media, con un costo sanitario importante, doctor, con un costo, evidentemente, de salud para las personas importante, para las familias importantes. Sé que es difícil lo que le voy a preguntar. ¿Cuántas fracturas podríamos evitar tomando vitamina D desde tempranas edades a nivel de prevención, doctor? No solo con la vitamina D. Es difícil, el ¿no? hacer la estimación. Yo pienso que Carmen hacía un comentario muy correcto y muy apropiado, es el tema de que todo fármaco para la osteoporosis debería acompañarse siempre de como mínimo vitamina D y calcio, preferiblemente, si el calcio es a través de la dieta, mucho mejor, porque los suplementos, aparte de un tema de tolerancia, también tienen un tema de absorción, pero quizás la vitamina D, que es lo que decíamos, o la damos con suplementos o la damos con suplementos, sí que es importante. ¿Y por qué? Primero, porque todos los estudios que se han hecho para los tratamientos con la osteoporosis se les ha asociado siempre vitamina D y calcio, tanto en el grupo fármaco como en el grupo placebo, ¿de acuerdo? Con lo cual es necesaria, pero es que además sabemos que el tener unos niveles corregidos de vitamina D hace que su efecto sobre el metabolismo óseo sea mejor, y además sabemos lo contrario, que si un paciente que está recibiendo un fármaco para la osteoporosis, sea el que sea, no tiene unos niveles correctos de vitamina D, tiene mucha más probabilidad de hacer lo que se llama un fracaso terapéutico, que eso quiere decir que a pesar de que toma el fármaco para la osteoporosis, tendrá una fractura, que es lo que quieres prevenir. Entonces, uno de los predictores de eso es tener unos niveles correctos de vitamina D. Con lo cual, completamente de acuerdo con Carmen en que siempre debemos de pensar. ¿Qué cantidad de vitamina D tomas, Carmen? ¿Perdón? ¿Qué cantidad? Bueno, serían las 800 unidades internacionales de vitamina D, sí. Que eso... Con la alimentación, no. Con una ampollita de hidroferol al mes sí. Se cubren esos 800 unidades internacionales de vitamina D. O sea que... ¿Y esa ampollita cómo te la tomas? ¿Por la mañana, comidas, diluida en agua? Tiene que ser que tengas el estómago lleno, que tenga grasa para que se absorba, porque es una que tiene grasa, es liposoluble, y entonces tienes que tener el estómago lleno y que esté con algo de grasa, para que si no la absorbes, la vitamina D. Ya sabes, el aceite y el agua no se disuelven. Entonces, en nuestro estómago igual. O sea, después de comer sería lo ideal. Sí. ¿La presentación de la vitamina D sería ampollas o tenemos varias presentaciones, doctor? Lo que comentábamos antes, hay varias presentaciones, de hecho hay 3 formas de vitamina D. Hay el colecalciferol, que quizás es la forma que siempre se ha utilizado en todos los ensayos clínicos. En realidad es la forma más segura, porque es la forma inactiva y además es la que
tiene un mecanismo de protección a nivel hepático. La vitamina D en exceso es tóxica, entonces esto es importante que no llegue a un nivel de toxicidad, y esto con colecalciferol no es posible, por esto que os decía, por el mecanismo de regulación hepática que haría que no se activase, y como es una forma inactiva, no haría el efecto. Entonces el colecalciferol es el que encontramos asociado al calcio, pero también lo tenemos en forma sola, en forma de ampollitas, ¿de acuerdo? Y también en cápsulas que se puede tomar, y probablemente es lo que decía, sería la forma más segura. Luego tenemos una forma parcialmente activa, que es el calcidiol o el calcicediol, que esta es la que sería el equivalente al paso hepático, la que ya está parcialmente activa. ¿Esta para qué nos va a servir? Pues básicamente o para pacientes en los cuales a lo mejor buscamos una corrección más rápida de los niveles de vitamina D, o en aquellos pacientes que tienen malabsorción intestinal, pero tiene mayor probabilidad de que nos podamos pasar de los niveles de vitamina D. Y la tercera, que se usa básicamente en pacientes con insuficiencia renal crónica, que es el calcitriol. Como el riñón no funciona, no podría activarla, y sería la forma más activa y la que mayor afinidad tiene por los receptores de vitamina D. ¿Cuántas personas que nos acompañan toman vitamina D? Levanten la mano. ¿Podemos encender la luz para ver? Bueno, pues una cantidad importante, doctor, ¿no? Más de un 60% seguramente de las personas. ¿Recetadas por el médico? ¿Sí? ¿Por problemas de óseos? ¿Por? Por analíticas. Ve la analítica y está baja. Eso cada vez lo ve más el médico de familia también, ¿no? Que va y le dicen, Daniel, que mira que me ha salido baja la vitamina D. Y ahí va el doctor pues intentando corregir y recetando una vitamina D que podemos empezar a tomar ese mismo día, después de la comida. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. ¿Hay alguna pregunta para el doctor? Yo me he adelantado. Yo no sé si tenemos micros preparados o no. No tenemos micros preparados. Grítenos. La oigo. Es que no hay micros. Perdón un momentito, que me parece que... Es que si no nos vamos a ir. Bueno, tenemos ya el satélite de Como, a punto de entrar. Bueno, mientras llega el micro, querido amigo, no sé si a ti te podemos oír bien, ya que estás cerca. Claro. Bueno, aprovecho, ¿no? Y, repito yo la pregunta, básicamente es el tema de que si hacer una dieta healthy en la cual tomamos alimentos desnatados, esto puede hacer que la vitamina D no sea correcta, ¿no? Así a modo de resumen, digo, por no alargarme. Seguramente sí, por lo que decíamos, ¿no? Por el tema de la liposolubilidad, pero es cierto que probablemente en este caso los lácteos no es la principal fuente de vitamina D. O sea, seguramente tiene un efecto en cuanto a la absorción que pueda haber. Pero insisto, es que el aporte que hacemos de la dieta es un 10% en realidad de la vitamina D que nosotros producimos, o sea, tenemos. Con lo cual, no creo que tenga tanto impacto en esto. Probablemente lo tenga más en el tema del calcio. Ahora sí tiene micrófono, adelante. También... Hola. Hola. Yo tenía entendido que la combinación de la vitamina D3 con la K2 es la correcta porque tengo entendido que la K lo que hace es fijar el calcio al hueso directamente. Bueno, es lo que yo tengo entendido. Y en este momento yo estoy tomando vitamina D3 con K2, recetada por mi ginecólogo, evidentemente. Simplemente era comentarlo. No sé, supongo que usted lo sabrá mejor.
Vitamina K2 y D3, también la hemos visto Sí, anunciado exacto. estos meses, el suplemento. Es cierto que tiene este efecto un poco que favorece, pero probablemente, ¿no? y hemos visto que el suplementar solo con vitamina D y conseguir unos niveles... El problema es que nos cuesta el dar la cantidad suficiente, ¿no? Antes Carmen comentaba el tema de sus 800 unidades. Carmen no necesita 800, Carmen probablemente necesita 2000 unidades día, porque Carmen entiendo que tiene osteoporosis. Sí. Lo siento por... Claro. No es relación médico-paciente porque no es paciente mía y puedo permitirme esta comodín. Bueno, pues en osteoporosis necesitamos unas cantidades mucho más altas de vitamina D y sabemos que dar estos niveles de vitamina D son suficientes para este efecto que buscamos a nivel del hueso. E insisto, lo que comentaba antes, la evidencia en cuanto a protección frente a fracturas solo lo hemos visto en pacientes institucionalizados, con lo cual probablemente en el caso de una pérdida muy importante de masa ósea, aparte de vitamina D, necesitaremos o un antirresortivo o un osteoformador. La vitamina D, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo porque estamos pendientes de esa conexión con Italia. Doctor Daniel Martínez Laguna, médico de familia, CAP Sant Martí de Provençal. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Querida Carmen, muchísimas gracias. Creo que ya te vas para Madrid, ¿no? Sí, yo. Pues te agradezco mucho todo lo que has estado haciendo tanto ayer como hoy y nos vemos pronto, ¿eh? Ahí estamos en Aicosar. Fuerte aplauso, gracias.